Y primer domingo del tiempo ordinario. Y cuando hablamos de bautismo, saben que yo siempre comienzo por los orígenes del bautismo. De hecho, la palabra misma, para nosotros cuando hablamos de bautismo, se reduce a la connotación de poner un poco de agua y echarle por encima a niño, un adulto. Y es para nosotros el bautismo. Pero la palabra bautismo, bautice, en los tiempos antiguos, tenía otro significado. De hecho, nosotros no somos los creadores del bautismo. O sea, no fue, por decirlo de alguna manera, no inventamos el bautismo. Ya el bautismo había. Nosotros le dimos un nuevo sentido. Las tres religiones principales que conoce la humanidad hoy en día, que es en orden cronológico, la fe judía, la fe cristiana y la fe musulmana, las tres venimos de un mundo pagano, de unos ritos que eran paganos que le dimos nuevo sentido. Por eso que yo siempre insisto en esto, que siempre estamos peleando que esos paganos, y casi todos son paganos. La propia fiesta, la fiesta principal judía, que es el éxodo, la Pascua judía, que se hace el pan y se mata el cordero, era una fiesta antigua pagana, donde cuando llegaba la primavera, se llevaba y se ponía los vegetales que se cultivaban, por eso el pan así. Y los primeros machos cabros, los primeros corderos que nacían, se entregaban a los dioses. Es lo que se come en la Pascua judía, cordero. Y se le dio un sentido, los judíos le dieron un sentido nuevo. Nosotros lo recibimos como herencia de fe y también le dimos otro sentido. Y eso es normal. Nadie se copió de nadie. Nadie se copió de nadie. Es una experiencia, son viejos ritos que se dan nuevos sentidos. El bautismo era un rito de pureza, ritual. Era, de hecho, literalmente significa bañarse, significa restregarse, lavarse y purificarse. Era un rito de pureza ritual. La pureza ritual, cuando uno era, o sea, ser impuro, nuevamente no es estar en pecado, no lo es. Porque estar impuro no es estar en pecado, es sencillamente que no estoy apto, preparado para entrar en el templo. Y si lo hago, me corro el riesgo de que la santidad de Dios pueda afectarme. En el mundo antiguo se decía que la presencia de Dios podía matar. No porque Dios quería matarte, es que la santidad de Dios es tal que no te puedes acercar de esa manera. Hay que prepararse, hay que purificarse para llegar a Él. Si no, te puede afectar. Eso era todo. Y la persona se bañaba, se restregaba para poder entrar en el templo. No era que Dios, o sea, por ejemplo, una mujer que entraba en el ciclo menstrual, algo tan natural como es el ciclo menstrual femenino. En el mundo antiguo, cuando la mujer entraba en ese ciclo, quedaba impura. Digo yo que fue el pan tomate de la cera de la mata y que venga otro que meta en una lata. ¿Qué culpa tiene ella si eso es natural en ella? ¿Qué hacía? Había un rito y después entraba y ya estaba todo, no había problema. Otro era no tocar un muerto. Eso te hacía todo. Imagínate los pescadores, y animal muerto. Imagínate los pescadores que viven de los peces. ¿Cómo rayos vas a entrar en el templo si tú vives de animales muertos? Que tú te hacías un rito de limpieza y entraba. Para que es un ejemplo que utilizo mucho y es el ejemplo del reactor nuclear, que ya le he dicho varias veces aquí, viene de un pastor presbiteriano, Thomas Mann, un gran estudioso sobre esto, y él decía que es como el reactor nuclear. Un reactor nuclear, tú no vas sin la debida protección, tienes que protegerte. Porque si te acercas sin la debida protección, el reactor nuclear te puede causar mucho daño. Algo parecido lo hace cuando te acercas al templo sin purificación. No es que Dios quiera, tú eres un sinvergüenza, me faltaste respeto, como tú te atreves a hacer eso, ahora coge y te... No. Ese Dios no existe. Ese Dios vive aquí. Pero ese Dios no existe. Ese es el Dios que muchos quisieran querer y quieren tener. Pero eso no es cierto, eso no es así.
El bautista, ¿qué hacía? Se bautizaba, se limpiaba, se entregaba. Lo mismo hacían con la comida. Para nosotros la comida es un banquete, vengo del mundo greco-romano, un mundo banquete, come, bebe, jáltate, emborráchate, baila y terminaba de beber. En el mundo hebreo era algo sagrado. Y cuando tú ibas a comer, tú veías la limpieza ritual para poder comer porque era algo sagrado. ¿Cómo era el bautismo judío? Primero te entregaba, más tarde, y aquí que ya vamos viendo, se va acercando el bautismo de Juan. Más tarde, ustedes escucharon hablar de los judíos prosélitos. Se utilizan muchos en el Nuevo Testamento. Un judío prosélito era un pagano que se convertía al islamismo. No un cristiano, era un pagano. Muchos de los primeros miembros de las comunidades cristianas eran judíos prosélitos. Eran origen del paganismo, se habían hecho judíos y luego cristianos. ¿Cómo era eso? Y por ahí es que vienen los tiempos. Al pagano, que hace más o menos lo que nosotros hacemos, pasan por una catequesis y le enseñan la Torá. ¿Y qué significa la Torá? Después de eso llega el bautismo, que era entrada en literalmente una piscina. Aquí no lo hacemos porque en Puerto Rico pues, no existe esa tradición, no es latinoamericana. Pero en Europa y algunos sitios en Estados Unidos, las catedrales tienen una piscina para el bautismo. Es precioso. Es lo mejor. Me encanta eso. Yo he hecho el bautismo ahí el día de la Pascua. Él entraba y mientras entraba se recitaba el credo israelita y se autobautizaba. Nadie lo bautizaba. Él cogía, se echaba agua, se limpiaba, iba limpiando e iba recitando algunos versos de la Torá, dando preguntas. Y una vez que salían, le ponían la túnica, estaba desnudo, ponían la túnica y después de eso pasaba a la circuncisión. Y con la circuncisión se completaba todo el rito de entrada. Es ahí, a partir de ahí, que Juan le va a dar un sentido. El bautismo de Juan es distinto. El bautismo de Juan es un bautismo de conversión. Reconocer que soy pecador y de conversión. Ese es lo que va. Es un bautismo que los exegetas dicen escatológico. Este bautismo que uno se reconoce pecador y confesaba los pecados, entrabas en el agua porque estabas preparándote por la inminencia del reino de los cielos. O sea, Dios iba a llegar ya. Cosa que no ha cambiado. ¿Cuántas veces escuchamos por ahí de evangelistas hablando de eso? No es de ahora. Eso viene ocurriendo hace 2000 años. Y aquí estamos todavía, con el TMN. Ese es el bautismo de Juan. Y cuando Jesús llega, ahí este es un suceso que no se puede tomar a la ligera. Porque Jesús le pide el bautismo a Juan. Y para la primera comunidad cristiana, ya cuando se escribe el Evangelio, ya estamos claros de que el bautismo es para que te limpia de los pecados. Ya eso está claro, eso es tan antiguo como Jesús mismo. Es para limpiarte los pecados. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que tú, hijo de Dios, sin pecado, te vienes a bautizar? Porque esto es para pecadores. ¿O es que tú tienes algún pecadito por ahí contigo? Lo tienes callado. Por eso es que Juan le dice, pero ¿cómo que yo te voy a bautizar a ti? No me hace sentido. Y él le va a decir que va a hacer cumplir toda justicia. Él no lo dice, lo dice de otra manera, pero en original y traducción significa justicia. Dice, haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Dice que es justicia, que es la voluntad de Dios, y ahorita vamos a entrar en eso. ¿Y qué es lo que hay muchas interpretaciones sobre eso? Voy a decir una aquí, pero hay otras más. Y esta no tiene por qué ser la única tampoco. Y es que hacer cumplir toda justicia significa que el don de la salvación es un don
gratuito de Dios. Nadie, absolutamente nadie se gana la salvación. Nadie. Eso es un don que Dios le da. Por eso que ustedes son santos, ustedes son salvos. Ahora, voy a asumir la salvación. Voy a asumir la santidad. Ya eso no me falta. Pero ¿por qué? ¿Por qué significa eso? Porque el Hijo de Dios no tenía por qué recibir el bautismo. Y Él decidió libre y voluntariamente no arrogarse ese derecho por justicia. Él no tenía que pasar. Pero digo, no. Se asumió toda la humanidad y asumió lo que es el ser humano, se solidarizó con el ser humano y se bautizó. Y hay gente que dice muy correctamente que cuando Jesús esté en las aguas del Jordán, coge lo que llaman toda la sociedad del pecado y lo llevará a la cruz y lo purificará allí. Allí se le será purificado todo, se limpiará todo por la sangre del Cordero. Y una interpretación muy correcta. Pero aquí hay un sentido de justicia que dice el Señor. Fíjense que cuando Él entra en agua, dice que una teofanía, o sea, una manifestación de Dios. Y dice que cuando al salir Jesús de agua, una vez bautizado, se le abrieron a Él. No fue a Juan, no fue a la gente. Se le abrieron a Él. Se le abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre Él en forma de paloma. Que no era una paloma. En forma de paloma. Y la pregunta que uno se hace es, ¿por qué entonces los primeros cristianos, el evangelista Mateo y los primeros cristianos, tomaron la figura de la paloma para describir al Espíritu Santo? Recuerden que estas son experiencias muy profundas. Muy profundas. Este libro, este evangelio se escribió después de Lucas. No fue parte de Lucas. Pero es la experiencia esta de por qué se habla. Y Lucas también lo dice, una paloma. ¿Por qué utilizan la paloma? Yo no conozco mucho de paloma, pero sí lo que he escuchado y he leído. La paloma es un animal suave. Y él no conoce la violencia. Monógama. Una vez que se le muere el macho, o muere la hembra, el otro no vuelve a tener otra. Queda solo. Es tierna, es suave. Y eso nos dice mucho de quién es Dios. Porque nosotros queremos, cuando hablamos de Pentecostés, lo que queremos es que me coja el Espíritu, vaya a empujarme. ¿Cuándo? Diga, yo me confieso que yo quería eso. Yo me confieso. Y es la verdad. Y fíjense que acá no es otra cosa. Es la apertura, la suavidad de Dios. Eso es lo que dice cuando descendió en forma de paloma. No es que, fíjense que cuando se habla del Pentecostés, dice que se pararon sobre ellos unas lenguas como lenguas de fuego. Digo que era fuego. Le hago con detenimiento los textos sagrados. Eran como lengüetas o lenguas de fuego. Y aquí entonces el Señor, cuando le dice a Juan, hacer cumplir toda la justicia, y aquí estamos hablando entonces la vocación bautismal. Hablamos del bautismo, ya todos sabemos que limpia el pecado original, y yo no voy a entrar en eso, ya
un tema que se ha dado muchísimo, ustedes conocen muy bien, y en cierta medida a veces resulta trillado, comentarse. Aquí en la vocación bautismal, la misma palabra lo dice el bautismo, la revelación última, o más que última, plena de Dios, se da en Cristo. Una vez que llegas, por eso es que se habla de encuentro, porque una que va buscando te encuentra con el Señor, o el Señor te sale de encuentro y ya no sigues. O haces esto, o haces esto. Cualquiera de las dos direcciones está bien, o sea, no es. Pero la cuestión es profundizar. Yo le utilizo el término profundizar, porque el bautismo es lo que significa hundirme en Dios, hundirme en la santidad de Dios, y aquí hablamos de la vocación a la justicia, a ser justos. Muchas veces creemos, no se trata aquí de la justicia legal, que no la excluye. La justicia legal, la ley nos ayuda a ser justos, pero eso no significa que tenemos que cumplirlo todo y exactamente como está ahí. Uno de los problemas que estamos teniendo, y por eso es que el llamado a la justicia hoy en día es tan importante. Me gusta decir ahora ser justos, porque la justicia es una justicia legal. ¿Cuál es el problema que estamos viviendo en Puerto Rico, América Latina y ahora en Estados Unidos también? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Antes, la ley era un contrato entre las partes. Había un problema. Las partes se sentaban a hablar y buscaban un punto medio donde la persona se sintiera justa, se sintiera que estaba bien. Fíjense que, me acuerdo de mi profesor que decía de Derecho Canónico, no es que haya diferencias entre las partes, puede haber diferencias, o sea, puede ser así. El problema es que no haya diferencias hirientes. O sea, no le dije, pues esto es justicia. Lo que no es justicia es esto. Eso no. Pero que esté así o así, está bien, no hay problema. Y eso se firmaba y era la ley entre las partes. El Código Civil va a decir eso, nuestro Código Civil, que el contrato es ley entre las partes, y era un mecanismo de convivencia sana y pacífica. Todo el mundo, y cuando había un problema, pues se volvía a la ley. Hoy en día, la ley se ha convertido en un arma de destruir al otro. Yo gano elecciones o lo que fuese, y yo hago la ley a mi interés, a mi gusto, y si a ti no te gusta, pues problema tuyo. Y miren, eso viene de un bando como del otro. Aquí no se puede apuntar. Mira, gente, estos son así, ¿no? Gente de ambos lados. O sea, tú me echabas, yo te echaba. ¿Me haces esto? Tú me haces esto. Ojo por ojo, diente por diente. Y después, como decía Gandhi, ojo por ojo, diente por diente, lo que nos hace ser más ciegos y más brillados. No resuelve nada. No resuelve nada. El Señor nos llama a la justicia. ¿Y qué significa eso de justicia? Y vamos a tomar el caso de la mujer. El caso en el Evangelio de Juan, capítulo 8, el Evangelio de Juan. Fíjense que el Señor, esta mujer, la cual en flagrante adulterio, la agarran y se la llevan ante el Señor y la tiran al frente a él y le dice: esta mujer ha sido agarrada, como ustedes quieran, en flagrante adulterio. Se la agarraron con ese flagrante adulterio. No era que estaba por ahí dándose besitos, agarraditos de la mano, los cogieron comiendo, no. Los cogieron en el acto mismo sexual, ambos desnudos, literalmente desnudos. Así que imagínense esa pobre mujer cuando la agarraron, cómo estaba allí. ¿Cómo estaba allí frente al Señor? Literalmente, quizás con alguna ropita por encima, pero estaba desnuda. Miren que va a decir, fíjense que la autoridad judía, ¿qué fue lo que ellos miraron exclusivamente? Y agarré. ¿Estás enterito? Ahora te cogemos, vamos a hacerte el juicio.
A ver tú, ¿qué dice? Dice, le preguntan al Señor. Y el Señor, compasivo como es. Esta mañana estaba leyendo una frase que no es cristiana, pero sí. O sea, no lo dijo el Señor, pero no es cristiana, aunque no la haya dicho un cristiano. ¿Cómo que dice? Odia el delito, pero compadece del delincuente. Odia el pecado, pero no el pecado. Es lo mismo. Y esto es lo que va a ocurrir aquí también. Odia el delito, pero no el delincuente. Fíjense que el Señor, y aquí parte, acepta que la muchacha ha cometido un delito. Y la verdad, gracias. Gracias a Dios. El Señor mira, hermanos y hermanas, un adulterio no ocurre por el puro chiste de un día. Si una persona es así, tiene un problema de ninfomanía y es una enfermedad de la cual necesita un psiquiatra. Necesita un psiquiatra. Tiene problemas. Y él está bueno y él tiene enfermedad. Pero bueno, este no es el caso. La mujer que comete ese delito, esa muchacha que estaba allí, ella sabe que la puede matar. Sabe que la puede matar. Entonces, yo me imagino al Señor pensando todo esto. Esa niña sabía que la podía matar. Ella sabía eso. Por lo tanto, se esconde. Y tú no te vas a esconder delante de todo el mundo para que todo el mundo te vea. Eso quiere decir que la estaban acechando. Mira, estoy viendo. Te vi en una movida oscura y empecé a echarte el ojo. Y te diga vela, y te diga vela, y te diga vela, para poderte entonces. Hay que tener un corazón. Hay que tener un corazón para hacer eso. Y después la llevó ante el Señor, desnuda. Y le preguntan al Señor, ¿quién sabe? Yo no estoy justificando. Aquí no estamos justificando lo que hizo la mujer. Estamos tratando de entender. Esto en psicología se llama empatía. Empatía significa poner el zapato y entenderlo. Pero el cristiano va mucho más lejos. Aquí todo lo resolvemos con psicología. Yo le llamo la era del psicologismo. No está mal. O sea, yo he estado psicólogo. No lo niego, que tú tienes libertad y miseria. Pero hay momentos en que tú tienes que dar un salto. Y es el salto de la fe. Claro, los psicólogos se quedan atrás y el Señor te dice, ahora tienes que saltar. Nosotros estamos llamados a la simpatía, simpatos. Sin significa unir, patos, enfermedad, unirme en la enfermedad. O sea, no es ponerme en los zapatos del otro, es ser uno contigo en el sufrimiento, que la misma flecha que te ha ido a ti, me hiera a mí. Esto es una cuestión de entender. Va más lejos todavía. Es lo que se llama compadecer. Padecer contigo. Compadecer. Y el Señor, o sea, esta pobre muchacha está allí, una injusticia, ella no tiene voz, porque como la voz de ella no tenía voz, la mujer no tenía voz en el tribunal, porque era su marido, que tenía que hablar. Imagínate, iba a haber marido a favor de la mujer que había cometido adulterio. Y había cometido el delito, pero el Señor se compadeció. Hizo empatía, no la justificó. Había cometido el delito. Pero lo injusto era que las autoridades judías le echaron mano a ella de una manera, como se llama, furtiva. La vigilaban a la pobre muchacha. Y si la pobre muchacha tiene un
marido maltratante y se encontró con un hombre que por fin le dio la dignidad. Yo sé que eso no es justo, yo sé que eso está mal. Claro que está mal. Pero por Dios, entendamos. Y esto fue lo que hizo el Señor. Cuando estuvo allí, él se paró. Digo, se lo empezó a escribir. Nadie sabe qué escribió. De eso se escribe muchísimo. Cuando se levanta, es que esté libre de pecado, que hace la pecado. ¿Qué hace la pecado? Ser justo no es ser condescendiente, no es ser alcahuete. Es entender, comprender, hablar, no juzgar. No juzgar. Esto es lo que pasa muchas veces con los adultos mayores que en su vida pasada tuvieron una vida desenfrenada, tiraron hijos por ahí. ¿A mí qué? No los atendí. Me importa un bledo, vamos a seguir bailando y vamos a seguir gozando, y con el tiempo usted sabe que los años llegan. Díganme a mí también. Llegan. Y después no hay nadie que los cuide. Y después aparecen llorando y gritando porque nada. Hombre, reconoce lo que hiciste. Eso se llama el arrepentimiento, la humillación ante Dios. Y luego, entonces, se te va a ayudar. Pero tienes que reconocer lo que hiciste. Y hay que compadecerse de ello, porque a esta altura que va a pasar con el otro. Pero tienes que reconocer. Ese es el sentido de justicia. Es el sentido. Y es lo que estamos llamados ante el Señor. Ese es el llamado bautismal hoy. El sentido de justicia, de hacer las cosas justamente. No siempre va a ser. El sentido de justicia no significa que usted acertó en lo que hizo. No. Quizás se equivocó en la decisión, cometió algún error. Pero aquí lo que sí importa mucho es no hacer esa justicia aguda, ¿cómo se llama? Literalmente, ese sentido legalista. El Señor nuevamente nos recuerda, odia el delito, compadécete del delincuente. Pero el delincuente tiene que reconocer. Para que haya justicia siempre, yo lo he hablado hoy como señor Roberto, la primera vicaria judicial. Primero, la verdad. Tiene que haber la verdad. Porque si quiero hacer un balance, necesito saber lo que tengo para poner aquí y poner acá. Porque si no la tengo la verdad, esto es lo que me va a ocurrir. O así. Dos, después de la verdad viene la justicia. Y cuando te pones la balanza, justicia, dar a cada cual lo que verdaderamente merece, más ni menos. Y después de cumplir a la verdad y la justicia, entonces viene la misericordia. Y ese es el camino bautismal. De eso es que el Señor nos llama. Hacer ese camino de justicia, más que justicia, ser justo como lo fue también San José con María, que fue otro caso de adulterio. Fíjense lo que pasó. ¿Se acuerdan del rey David? Ay, David. Yo David sí que era divertido. David cantaba como los corderitos de la mañana. Era alegría, compadre. David, él sabía que esa mujer era casada. Ella tampoco era la inocente, ¿sabes? De la papá. Así me estoy bañando. Así frente al palacio y dejar la ventana abierta. Y David, sí, pero voy a
te lo voy a hacer. Pero ahí no viene el punto. El punto es que cuando ella sale en cita, el problema es que los dos tenían que morir a medrar. Los dos, David y ella. Los dos. ¿Y qué hizo David? Era el chisme Bill Clinton de la antigüedad. Mandó a buscar Urias y que le vieron cómo David, con alevosía y premeditación, fue preparando y como vio que no resolvió el problema, que mandó a hacer Urias, lo mató. Y el Señor se lo sacó en cara. Porque eso sí que eso es un pecado, es un delito y un pecado malvado. Sin embargo, ¿qué hizo David después? Se humilló. Misericordia de Dios por su bondad, por su inmensa compasión, borra mi culpa, limpia mi pecado, borra del todo mi vida. Por mi culpa cometí la maldad que aborreces en la sentencia de la salvación. El Salmo 50 o 51 de eso, el miserere. Se humilla. ¿Y qué hace el Señor? Y le quita la sentencia. O sea, era muerte. Pero David, tu hijo morirá. Tuvo que asumir que las consecuencias de lo que hizo. Justicia, hay que ser justo. Lo digo yo que soy bueno. Digo esto todos los días. No. Ese es el camino bautismal. Caminar con Dios de la mano. Por eso es que pedir al Señor la sabiduría que viene del cielo para poder ser justo con los demás. Con uno y con los demás. Nunca olvide ser justo con usted, porque si usted no es justo con usted, no puede dar lo que no tiene. Tiene que ser justo con usted. Y después ser justo con los demás. Ese es el punto. El Señor nos llama a ser justo. Justicia quiero, pero ser justo ante Dios como lo fue usted. Un hombre justo que no quiso hacerle daño a nadie, no quiso hacerle daño a nadie y fue compasivo. Misericordia, Señor, misericordia por tu bondad, misericordia más que sacrificios. Amén.